Vamos a resolver este ejercicio, el cual nos pide determinar la temperatura de cada estado A, B, C y D, ¿no? Veamos. Nos dice que un mol de un gas ideal monoatómico se encuentra en un estado inicial de presión igual a 2 atmósferas y volumen igual a 10 litros. Entonces vamos a graficar la gráfica presión-volumen, la cual la tenemos acá. Y nos dice que se encuentra en un estado inicial, ¿no? Este sería el estado inicial, al cual le vamos a llamar el estado A, ¿no? Ya que nos está diciendo que está indicado por el punto A en este diagrama presión-volumen. Y nos está dando de dato la presión, que es igual a 2 atmósferas, y su volumen, que es igual a 10 litros. Luego nos dice que el gas se expande a presión constante hasta el punto B. Es decir, la presión no va a cambiar y hay una expansión, es decir, se va a dirigir hacia la derecha, ¿no? Este sería el punto B a la misma presión y con un volumen de 30 litros, de acuerdo a lo que nos está diciendo este ejercicio. Y se dirige desde A hacia B. Hay una expansión a presión constante. Luego este ejercicio nos dice que se enfría a volumen constante hasta que su presión es de 1 atmósfera en el punto C. Es decir, el volumen no cambia, pero su presión disminuye desde el punto B hasta el punto C. Este sería el punto C, ¿sí? Nos dice que se enfría a volumen constante, ¿no? Es decir, el volumen no cambia y su presión sería de 1 atmósfera. Y se dirige desde B hacia C. Luego nos dice que se comprime a presión constante hasta alcanzar su volumen original en D. Es decir, ahora la presión no cambia hasta llegar a este mismo volumen original. Es decir, nos encontraríamos en este punto, al cual lo vamos a llamar el punto D, ya que nos dice que este sería el punto al cual se dirige, ¿no? Es decir, que ya que el ejercicio nos dice que se dirige hacia el punto D, ¿no? Y se dirige desde C hacia D con presión constante, de acuerdo a lo que nos está indicando el ejercicio. Y finalmente se calienta a volumen constante hasta que vuelve a su estado original. Es decir, desde el punto D vuelve a su estado original a volumen constante. Es decir, tendríamos esta gráfica, ¿no? Se dirige desde D hasta A. Muy bien, ahora que ya hemos graficado el diagrama presión-volumen, vamos a desarrollar esta primera pregunta, ¿no? Nos piden determinar la temperatura en cada uno de estos 4 estados. Entonces, como tenemos un gas ideal, podemos aplicar pavo-ratón, ¿sí? Esta ecuación para cada uno de estos estados. En este caso nos están pidiendo determinar su temperatura. Por lo tanto, la temperatura sería igual, de acuerdo a esta ecuación, a todo lo que está en el otro lado de la ecuación, que sería presión-volumen, dividido entre los factores que están multiplicando a temperatura, que sería R multiplicado por N. De acá podemos calcular la temperatura en A, donde en este caso tendríamos la presión en A, volumen en A, dividido entre R multiplicado por N. De la misma forma para la temperatura de B, ¿no? Y así para la temperatura de C y para la temperatura del punto D. El valor de R estaría dado por cualquiera de estos valores. Lo único que cambian serían sus unidades, ¿no? Y la presión del punto A, de acuerdo al dato del ejercicio, sería igual a 2 atmósferas. El volumen del punto A sería igual a 10 litros. El valor de N nos están dando que es igual a 1 mol. Y eso es lo que colocamos acá. El valor de R lo colocamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Es decir, necesitamos que por lo menos tenga atmósferas, litros y moles, ¿no? Todos ellos tienen moles. Entonces veamos cuál de todos estos tiene atmósferas y litros. Veamos, sería atmósferas y litros, ¿no? Y acá tiene moles. Por lo tanto, antes de utilizar este valor numérico tenemos que transformarlos, ya que acá tiene kilomoles. Entonces sería todo esto, lo copiamos y kilo significa 1000 y eso es lo que colocamos acá. Entonces 82.05 entre 1000 es igual a 0.08205. ¿En qué unidades? En unidades de litros atmósfera dividido entre mol Kelvin. Y todo esto es lo que vamos a utilizar dentro de esta ecuación. Ahora sí, podemos desarrollarlo. Entonces tendríamos, todo esto está en el numerador y lo podemos escribir, todo esto dividido entre 1, y todo esto está en el denominador y acá lo podemos poner entre 1 y acá también entre 1, de tal forma que multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Entonces al multiplicar extremos con extremos sería
2 atmósferas por 10 litros en el numerador y que multiplica a mol por Kelvin, ¿no? A estos otros extremos, dividido a la multiplicación de medios con medios, es decir, 1 que multiplica a todo esto y que multiplica a la vez a un mol. De tal forma que podemos eliminar atmósferas con atmósferas, litros con litros y mol con mol, y la temperatura T sub A sería igual a 243.61 Kelvin. Esto sale de multiplicar 2 por 10 entre 0.08205, ¿no? En unidades en Kelvin. Ya tenemos la temperatura del punto A. Ahora calculemos la temperatura del punto B. La presión en el punto B sería igual a 2 atmósferas, acá podemos verlo. Y eso es lo que escribimos acá. El volumen en el punto B sería igual a 30 litros. Y eso es lo que escribimos acá. El valor de R, nuevamente copiamos este valor, ¿sí? Que ya lo hemos transformado, que multiplica al número de moles, que en este caso es igual a un mol. Al realizar esta multiplicación y división nos sale que esta temperatura es igual a 730.82 Kelvin. De la misma forma para la temperatura en el punto C. La presión en el punto C es igual a una atmósfera, y eso escribimos acá. El volumen en el punto C es igual a 30 litros. El valor de R sería este mismo que ya lo hemos calculado, y el valor de N sería igual a 1 mol. Y al realizar esta multiplicación y división nos sale que la temperatura en el punto C sería igual a 365.41 Kelvin. Y de la misma forma para el punto D. Tendríamos la presión en el punto D, que es igual a una atmósfera, el volumen en el punto D, que es igual a 10 litros, el valor de R, que es igual a toda esta expresión, y el valor de N, que sería igual a 1 mol. Al realizar esta multiplicación y división nos sale que la temperatura en el punto D sería igual a 121.8 Kelvin. Estas 4 temperaturas que acabamos de calcular las copiamos en esta parte de la pizarra, y como pueden ver ya hemos resuelto este primer punto. Ahora vamos a calcular el calor añadido a lo largo de cada una de las etapas del ciclo. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Vamos a reordenar esta ecuación, donde ponemos el calor en función de las otras variables. Sería calor igual a la variación de la energía interna y menos trabajo pasa al otro lado con signo positivo. Entonces empezamos haciendo los cálculos de A hacia B. Por lo tanto sería el calor de AB igual a variación de la energía interna de AB más el trabajo de A hacia B. El calor también podemos calcularlo de la siguiente forma, donde calor sería igual a la capacidad calorífica multiplicado por variación de la temperatura. Y la capacidad calorífica es igual al número de moles por el calor específico y multiplicado por la variación de la temperatura. Esta ecuación se puede adaptar cuando el volumen es constante o cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante podemos decir que el calor sería igual al número de moles por el calor específico a presión constante por variación de la temperatura, y cuando el volumen es constante podemos decir que el calor sería igual al número de moles por el calor específico a volumen constante por variación de la temperatura. En este caso, esta ecuación por ejemplo podríamos utilizarla a presión constante de A hacia B o de C hacia D, y esta otra ecuación podríamos utilizarla de B hacia C y de D hacia A, ¿no? Ahora, tenemos gases monoatómicos, diatómicos y triatómicos, y podemos calcular calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante para cada uno de estos casos, donde gas monoatómico por ejemplo puede ser el helio, el neón, el argón. Un gas diatómico por ejemplo puede ser el dinitrógeno, el dihidrógeno o el oxígeno diatómico, y gases triatómicos como por ejemplo el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, entre otros. El calor específico a volumen constante para un gas monoatómico se puede calcular mediante esta ecuación, 3 medios de R para un gas diatómico de esta forma y para un gas triatómico de esta forma. El calor específico a presión constante para un gas monoatómico mediante esta ecuación, esta sería para un gas diatómico y esta para un gas triatómico. Vamos a calcular tanto el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante, en este caso para un gas monoatómico. Por lo tanto, el calor específico a volumen constante para un gas monoatómico sería igual a 3 medios de R. Y esto sería igual el valor de R. ¿Qué valor vamos a coger? Normalmente
el calor se puede expresar en joules o en calorías. Normalmente no se expresa en pascales, metros cúbicos, ni en milímetros de mercurio por litro, ni en estas otras dos unidades. Por lo tanto, el valor de R, en este caso vamos a escoger que sería igual a 1.987 calorías sobre mol Kelvin. Al realizar esta multiplicación, nos saldría que el calor específico a volumen constante para un gas monoatómico sería igual a 2.9805 calorías sobre mol Kelvin. Ahora calculemos el calor específico a presión constante para un gas monoatómico, y esto sería igual a 5 medios de R. El valor de R, nuevamente tomaríamos este mismo valor numérico, y al realizar esta multiplicación y división nos sale que el calor específico a presión constante sería igual a 4.9675 calorías sobre mol Kelvin. Muy bien, ahora sí vamos a calcular el calor que se origina en el tramo AB, y como podemos ver, esto sería a presión constante, es decir, utilizaríamos esta ecuación. Entonces el calor sería igual a número de moles por el calor específico por variación de la temperatura. En este caso estamos calculando en el tramo AB, por lo tanto sería calor de AB, y acá sería variación de temperatura en el tramo AB. Volvemos a copiar todo esto, y variación de temperatura siempre es temperatura final, que sería temperatura en B, menos la temperatura inicial, que es la temperatura desde donde parte. Ya hemos calculado los valores de las temperaturas. N sería número de moles, que es igual a 1 mol. ¿Sí? Acá está el dato del ejercicio. Calor específico a presión constante ya lo acabamos de calcular, y eso es lo que colocamos acá. La temperatura en B sería igual a 730.82 Kelvin, menos la temperatura en el punto A, que sería igual a 243.61 Kelvin. Al realizar esta resta nos sale 487.21 Kelvin. Podemos eliminar mol con mol, Kelvin con Kelvin, y al realizar esta multiplicación nos saldría que el calor en el tramo AB sería 2420.22 calorías positivo, ¿no? Entonces esta información la copiamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra. Ahora nos centramos en calcular el calor en el tramo BC. Por lo tanto, utilizando esta ecuación, sería el calor de BC, variación de la energía interna de BC, y el trabajo de BC. En este caso, como podemos ver, esta trayectoria ocurre a volumen constante. También podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso sería esta ecuación, ya que ocurre a volumen constante. Podemos utilizar tanto esta ecuación como esta ecuación. En este caso tenemos todo como para poder utilizar esta ecuación, y eso es lo que vamos a hacer. Sería el calor en el tramo de BC igual al número de moles multiplicado por el calor específico a volumen constante y multiplicado por la variación de la temperatura en el tramo BC. Entonces acá tendríamos la variación de temperatura, que sería temperatura final, es decir, temperatura en C menos temperatura en B. El número de moles sería igual a 1 mol, ¿sí? El calor específico a volumen constante ya lo hemos calculado, y eso es lo que copiamos acá. La temperatura en el punto C sería igual a 365.41 Kelvin menos la temperatura en B, que sería igual a 730.82 Kelvin. Al realizar esta resta nos sale menos 365.41 Kelvin. Podemos eliminar mol con mol, Kelvin con Kelvin. Después de realizar esta multiplicación nos sale que el calor en el tramo BC sería igual a menos 1089.10 calorías. Como podemos ver, hay pérdida de calor en el tramo BC. Este valor calculado lo copiamos en esta parte de la pizarra. Ahora vamos a calcular el calor que se gana o que se pierde en el tramo CD. Podemos utilizar esta ecuación, la primera ecuación de la termodinámica. Por lo tanto sería el calor en el tramo CD, variación de la energía interna en el tramo CD y trabajo en el tramo CD. En este caso vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? No tenemos todos los datos para poder utilizar esta ecuación, entonces vamos a utilizar esta ecuación, y de estas dos ecuaciones sería esta ecuación, ya que esto ocurre a presión constante. Entonces sería el calor en el tramo CD igual al número de moles por el calor específico a presión constante por la variación de la temperatura en el tramo CD. La variación de la temperatura sería igual a la temperatura final, es decir, la temperatura en el punto D menos la temperatura inicial, es decir, la temperatura en el punto C. N sería 1 mol, de acuerdo a todo el ejercicio. Calor específico a presión constante sería todo este valor calculado. La temperatura en el punto D ya lo hemos calculado, menos la temperatura en el punto C, que también lo hemos calculado. Al realizar esta resta nos quedaría menos 243.64 Kelvin. Eliminamos mol con mol y Kelvin con Kelvin, y al realizar esta multiplicación nos quedaría que el calor
en el tramo CD sería de menos 1210.13 calorías. Es decir, hay una pérdida de calor. Este valor calculado lo colocamos en esta parte de la pizarra. Borramos la pizarra y ahora nos centramos en calcular el calor en el tramo DA. Entonces acá también podemos utilizar esta ecuación, sería el calor en el tramo DA, variación de la energía interna en el tramo de DA y el trabajo en el tramo de DA. Pero en este caso, como repito, no tenemos toda la información. Entonces podemos utilizar este volumen constante. Podríamos utilizar esta ecuación. Sería el calor en el tramo de DA. Esto sería igual al número de moles que multiplica el calor específico a volumen constante por la variación de la temperatura en el tramo de DAA. La variación de la temperatura del tramo de DAA sería la temperatura final, es decir, la temperatura en el punto A, menos la temperatura inicial, es decir, la temperatura en el punto D. El número de moles N sería igual a 1 mol. El calor específico a volumen constante lo acabamos de calcular. La temperatura en el punto A también lo tenemos, lo copiamos simplemente, menos la temperatura en el punto D, que también lo tenemos. Al realizar esta resta nos sale 121.81 Kelvin. Por lo que podemos eliminar mol con mol y Kelvin con Kelvin, y al realizar esta multiplicación nos sale que esto sería igual a 363.05 calorías. Esta información la copiamos acá. Como pueden ver, ya hemos calculado toda esta información, el calor añadido a lo largo de cada una de las etapas del ciclo, ¿no? En este caso tenemos calor añadido y calor perdido. Vamos a calcular ahora el punto C, calcular el trabajo realizado a lo largo de cada trayectoria. Ahora sí vamos a utilizar esta información. Empezaríamos con el tramo de A hacia B, por lo tanto sería calor de A a B, la variación de la energía interna también sería de A a B y el trabajo también sería de A a B. El trabajo podemos calcularlo mediante esta ecuación, donde parte de un volumen inicial hasta un volumen final. Entonces acá tendríamos el trabajo entre el punto A y el punto B, y el volumen inicial sería el volumen B sub A, el volumen final sería el volumen B sub B. El trabajo también está definido como el área debajo de esta curva cuando tenemos el volumen en el eje X y la presión en el eje Y. Vamos a calcular el trabajo ya sea gráficamente y analíticamente. Gráficamente, básicamente este trabajo sería igual a la altura, que es la presión P sub A, multiplicado por este ancho. Y este ancho básicamente sería este volumen menos este volumen, ¿no? Es decir, el volumen B sub B menos el volumen B sub A. ¿Sí? Muy bien, hemos planteado esta ecuación mediante el método gráfico. Ahora vamos a plantear esta misma ecuación, pero resolviéndolo mediante el método analítico, es decir, desarrollando esta integración. Por lo tanto, desarrollando esta integral básicamente sería igual a la presión P, que en este caso es constante. Podemos poner acá P sub A o P sub B, da lo mismo, y que multiplica la integral del diferencial de volumen, y esa integral es básicamente volumen, que varía desde un volumen B sub A hasta un volumen B sub B. Si se dan cuenta, al desarrollar esta integración, básicamente nos queda esto, ¿sí? Tendríamos presión P sub A, en este volumen reemplazamos este volumen B sub B, y en este volumen reemplazamos este volumen B sub A, después de haber restado, ¿sí? Esto es más exacto, ¿por qué? Porque acá está en expansión. Acá normalmente nosotros hacemos esta resta, ¿no? Una resta en la cual nos va a dar un número positivo. Analíticamente nos da un número positivo, lo cual está bien. En este caso coincide el cálculo gráfico con el cálculo analítico. Pero si estuviera comprimiendo, en este caso igual ustedes por error tal vez puedan calcular esta diferencia como un valor positivo, pero analíticamente, si ustedes lo analizan, y lo vamos a ver en unos minutos, sería un valor negativo, ya que iría desde un volumen final, que sería 10 litros, menos un volumen inicial, que sería 30 litros. Entonces ahí te va a dar un valor negativo, y lógicamente cuando el trabajo se está comprimiendo, tiene un valor negativo. En este caso estamos analizando cuando se está expandiendo, lo cual está bien. Hay que continuar y vamos a analizar esto en el tramo de C a D. Vamos a ver cómo lo analizamos, pero tómenlo en cuenta, ¿no? Entonces, al reemplazar los valores, tendríamos la presión en A, que es igual a 2 atmósferas, que multiplica al volumen en el punto B, que sería igual a 30 litros, menos el volumen en el punto A, que sería igual a 10 litros. Esta resta nos da 20 litros, y al realizar esta multiplicación, nos sale 40 litros atmósfera positivo. Mucho ojo, positivo. Este valor lo copiamos acá. Entonces, ahora vamos a calcular el trabajo para el tramo BC. Dentro de esta ecuación sería BC acá y BC acá.
En este caso, al desarrollar esta ecuación del trabajo en sí, tendríamos desde un volumen inicial, que es el volumen B, hasta un volumen final, que sería el volumen C. Si se dan cuenta, la variación en un tramo a volumen constante es 0. El diferencial de volumen, la variación de volumen siempre va a ser 0. El trabajo siempre va a ser 0. De arranque, cuando ustedes vean que les piden calcular un trabajo a volumen constante, en este caso de B a C o de D a A, siempre va a ser 0, ¿no? Cuando no hay cambio de volumen, el trabajo siempre es 0. Y cuando analizamos esta integración también lo podemos ver. Entonces este trabajo de B a C sería igual a 0. Calculemos ahora el trabajo de C a D. Entonces dentro de esta ecuación sería de C a D, de C a D y de C a D. Vamos a calcular el trabajo utilizando esta ecuación, donde tendríamos el trabajo de C a D, y acá sería desde un volumen de C hasta un volumen de D, ¿no? Este es el volumen inicial, volumen en C, y este es el volumen final, volumen en D. El trabajo está definido en esta gráfica como el área debajo de esta curva, y esto es lo que tenemos acá. Sería esta área. La podemos calcular fácilmente como la altura multiplicada por la diferencia, ¿no? En este caso sería el volumen de D menos el volumen de C. Y aquí es donde les digo que puede haber equivocación. En este caso estamos poniendo este volumen menos este volumen, nos va a salir un valor negativo, lo cual es correcto, sí, pero normalmente si ustedes calculan el trabajo de forma gráfica, un error común es decir, es la altura por la base. Ok, la altura es presión en C, sí, o presión en D, queda lo mismo, es la misma presión, multiplicado por la base, que sería 30 litros menos 10 litros, es decir, volumen de C menos volumen de D, ¿no? Que en este caso nos daría un valor positivo, cosa que no es correcto, lo cual podemos incurrir en error cuando aplicamos directamente el área aplicando el método gráfico, ¿no? Pero veamos en el método analítico. Entonces acá sería básicamente la presión es constante, por lo tanto simplemente colocamos presión en C o presión en D, da lo mismo, multiplicado por la integral de diferencial de volumen, y esa integración es volumen, que varía desde un volumen B sub C hasta un volumen B sub D. Y al resolver esta integración básicamente nos quedaría la presión en C, y aquí si reemplazamos este volumen en D dentro de este volumen B, y nos queda inicialmente el volumen en D, lo cual es exactamente lo que hemos puesto, menos, ahora reemplazamos este volumen C en este volumen B, y en este caso analíticamente nos va a salir correcto si es que aplicamos este procedimiento, ¿sí? Como debe ser, con el signo adecuado. Veamos, analicemos. La presión en C en este caso es igual a una atmósfera, que multiplica el volumen en D, que es 10 litros, menos el volumen en C, que sería 30 litros. Al realizar esta resta sería menos 20 litros, y al realizar esta multiplicación sería menos 20 litros atmósfera. Esto sería el trabajo de C a D, menos 20 litros atmósfera, ¿sí? Ahora calculemos el trabajo de D hacia A. Analizando esta ecuación sería acá calor de dA, variación de energía interna de dA y el trabajo de dA. Analizando esta ecuación, ¿sí? De trabajo en sí, tendríamos el trabajo de dA, y que va desde un volumen inicial, es decir, volumen de D, hasta un volumen de A. En este caso este trabajo sería igual a 0, no hay una variación de volumen entre un punto inicial y un punto final, y de forma general ustedes siempre cuando analicen un ejercicio, cuando no hay cambio de volumen como de D a A o de B a C, el trabajo siempre va a ser igual a 0. Y eso es lo que colocamos acá, ¿sí? El trabajo de dA es igual a 0. Entonces ya hemos calculado este punto número C, ¿no? Calcular el trabajo realizado a lo largo de cada trayectoria. Muy bien, ahora vamos a determinar la energía de cada estado, A, B, C y D, donde la variación de la energía sabemos que está dada por esta ecuación, donde C sub B sería la capacidad calorífica a volumen constante. Y esta capacidad calorífica la podemos expresar como el número de moles por el calor específico a volumen constante y por la variación de la temperatura. Nos están pidiendo determinar la energía de cada estado, ¿sí? Entonces deducimos que la energía interna, no la variación de la energía, pero la energía interna sería igual a número de moles multiplicado por el calor específico a volumen constante y multiplicado por la temperatura puntual del estado que se está analizando. Entonces así podemos calcular la energía interna en el punto A, que sería igual al número de moles por el calor específico a volumen constante y por la temperatura del punto A. Y de la misma forma para el punto B, para el punto C y la energía interna en el punto D.
Empezamos a calcular la energía interna en el punto A. Esto sería igual al número de moles, que es igual a 1 mol, por el calor específico a volumen constante, que ya lo habíamos calculado, multiplicado por la temperatura en el punto A, que también lo tenemos calculado. Eliminamos mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos sale que la energía interna del punto A sería igual a 726.08 calorías. De la misma forma para el punto B sería N igual a 1 mol, calor específico, volumen constante también lo tenemos, y la temperatura en el punto B también lo tenemos. Y eliminamos mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos sale que su energía interna sería igual a 2178.21 calorías. De la misma forma para el punto C, copiamos todo esto, eliminamos mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos sale que su valor sería igual a 1089.10 calorías. Y de la misma forma para el punto D, ¿no? Donde tendríamos que la energía interna del punto D sería igual a 363.02 calorías. Copiamos todos estos valores y podemos ver que ya hemos resuelto lo que nos están pidiendo en este cuarto punto. Muy bien, ahora vamos a calcular cuál es el trabajo neto realizado por el gas en el proceso cíclico completo. Tenemos calculado el calor en cada uno de los tramos. Nos faltaría calcular la variación de la energía interna. Empezamos con la variación de la energía interna entre el punto A y el punto B, y eso sería igual a la energía interna de B menos la energía interna de A. Ya hemos calculado estas dos energías internas, y esto nos sale que esta variación de la energía interna sería igual a este valor numérico. De la misma forma para el tramo BC tendríamos del punto C y del punto B, ¿no? Final menos inicial, final menos inicial. Y al realizar esta resta nos sale que la variación de la energía interna de BAC sería igual a menos 1089.11 calorías. Y ahora veamos del tramo de CAD, donde sería la energía interna final menos la energía interna inicial. La energía interna en el punto D sería igual a este valor numérico, menos la energía interna del punto C, que sería igual a todo este valor. Y esta resta nos sale menos 726.08 calorías. Y finalmente la variación de la energía interna de DAA, que sería igual a la energía interna de A menos la energía interna de D. Al realizar esta resta nos sale que la variación de la energía interna de DAA sería igual a 363.06 calorías. Todos estos valores numéricos los copiamos acá, ya que los vamos a utilizar. Ahora calculemos el calor en el tramo de A a B. Sería igual a la variación de la energía en el tramo A a B más el trabajo en el tramo de A a B. ¿No? Acá tenemos este calor que ya hemos calculado, calor de A a B, ¿sí? Igual a la variación de la energía interna de A a B, que sería este valor, más el trabajo de A a B, que sería este valor, ¿no? Como podemos ver, tenemos unidades diferentes. Vamos a verificar si es que lo que hemos hecho está bien. Para eso sabemos que 1 litro multiplicado por atmósfera es igual a 24.2 calorías. Si esto es conocido, esto lo pueden ver de tabla, pueden buscarlo. Entonces hacemos esta transformación. Sería 24.2 calorías es igual a 1 litro de atmósfera, de tal forma que podamos eliminar litro con litro y atmósfera con atmósfera. Y acá nos saldría esta multiplicación 968 calorías. Y al realizar esta suma podemos ver que tenemos básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos lo mismo. Estamos haciendo una corroboración, ¿sí? Antes de calcular lo que nos están pidiendo. Borramos la pizarra y hacemos lo mismo para el tramo de BAC, ¿no? Utilizamos esta ecuación para el tramo de BAC. Tenemos todos los valores. Calor de BAC, que sería este valor numérico, igual a la variación de la energía interna de BAC, que sería este valor numérico, más el trabajo de BAC, que es igual a 0, ¿no? Y como podemos ver, tenemos esta misma igualdad, difiere ligeramente. Veamos el tramo de CAD. Utilizamos esta misma ecuación y el calor de CAD es igual a este valor numérico. Variación de la energía interna de CAD también lo hemos calculado. El trabajo de CAD es menos 20 litros atmósfera. Utilizamos este factor de conversión de tal forma que veamos a qué nos sale esta multiplicación. Acá es más por menos es menos y nos saldría 484 calorías, ¿no? Al realizar esta multiplicación. Y al realizar esta suma podemos ver que tenemos prácticamente lo mismo. Ahora verifiquemos de D hacia A. Utilizamos también esta ecuación, ¿sí? Estamos verificando antes de poder calcular este último punto. El calor de D a A sería todo esto, igual a la variación de la energía interna de D a A, que es esto, más el trabajo, que es igual a 0, ¿no? Ese volumen constante que también lo hemos calculado acá.
y podemos ver que tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Difiere ligeramente. Muy bien, sabemos que el calor es positivo o negativo, y es positivo cuando ingresa calor al sistema, negativo cuando sale calor del sistema. En el caso del trabajo también puede ser positivo o negativo. Positivo se llama cuando el sistema realiza trabajo, es decir, cuando el gas se expande, ¿sí? Hay expansión en este caso, y en este caso hay compresión, y es negativo el trabajo cuando se realiza trabajo sobre el sistema, ¿no? Entonces, el trabajo neto, nos están pidiendo el trabajo neto realizado por el gas en el proceso cíclico completo. El trabajo neto sería el trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C a D más el trabajo de D a A. Esta sería una forma de calcular el trabajo neto, ¿sí? Lo vamos a calcular, pero el trabajo neto también lo podemos considerar como el calor absorbido por el sistema, ¿sí? Hay ingreso de calor, hay salida de calor. Básicamente el trabajo neto sería el calor absorbido por el sistema. Entonces se asume que el calor neto que absorbe el sistema es lo que se transforma en trabajo. Entonces podemos aplicar esta igualdad y vamos a calcular el trabajo neto utilizando estas dos ecuaciones, y nos debería de salir exactamente lo mismo. Analicemos esto. El trabajo neto sería igual al trabajo de A a B, que es igual a 40 litros atmósfera, más el trabajo de B a C, que es igual a 0, más el trabajo de C a D, que es igual a menos 20 litros atmósfera, más el trabajo de D a A, que es igual a 0. Y al realizar esta suma y resta, básicamente nos sale que este trabajo sería igual a 20 litros atmósfera. Vamos a convertir las unidades. Tenemos que un litro atmósfera es igual a 24.2 calorías, eliminamos litro con litro y atmósfera con atmósfera, y esta multiplicación nos sale que es igual a 484 calorías. Este sería el trabajo neto, lo cual nos estaban pidiendo calcular en este ejercicio. Veamos este cálculo ahora realizando esta ecuación. El calor absorbido, ¿a qué sería igual? Básicamente sería igual el calor de A a B más el calor de B a C más el calor de C a D más el calor de D a A, ¿no? Estamos esperando que nos dé un valor positivo, ya que si es que nos da un valor negativo, entonces no tendríamos un calor absorbido, tendríamos un calor que perdemos, ¿no? Veamos, el calor de A a B es igual a 2420.22 calorías. El calor de B a C lo tenemos acá, que es negativo. El calor de C a D tenemos acá, que también es negativo, y el calor de D a A tenemos acá, que es positivo. Entonces acá tendríamos más por menos es menos, colocamos este número, más por menos menos, este número, más este número, ¿no? Y al realizar esta suma y resta nos sale que el calor absorbido es igual a 484.04 calorías, es decir, el trabajo neto sería igual a este calor absorbido, es decir, sería igual a 484.04 calorías. Como podemos ver, hemos obtenido exactamente la misma respuesta. Que Dios los bendiga.